Mitsubishi Lancer Evolution, uno de los más usados en el rally, así como el blanco perfecto para el tuning. Nace en 1992 y se mantuvo en el mercado hasta 2016. Con un motor 2.0 litros turbo y su tracción integral marcó la historia. Inicialmente producía 247 caballos de potencia y en su última generación alcanzó 280. Su tracción 4-wheel drive fue una de sus principales características. Tuvo 10 actualizaciones, las cuales se marcaron consecutivamente con números romanos hasta el Evolution X, o mejor dicho, Evolution 10. Fácilmente lo encontrábamos en revistas de tuning o en los deportes de automovilismo. Subaru Impreza WRX STI. Al igual que su rival, el Lancer Evolution, el Subaru Impreza cuenta con tracción en las 4 ruedas. Se lanza al mercado en 1992 y a diferencia del Evo, el Impreza WRX STI hoy se mantiene en el mercado teniendo 5 generaciones y ya se ha anunciado una sexta. Caracterizado por un motor boxer en sus primeros años 2.0 litros con turbocompresor que inicialmente tenía un poder de 211 caballos y en su última generación que tomó lugar en 2018 hasta el presente año nos garantiza 310 caballos de potencia con un motor boxer 2.5 con turbocargador. Siendo un auto del segmento C al igual que el Lancer Evolution y naciendo el mismo año se convirtieron en rivales casi automáticamente. Hoy en día el Subaru Impreza se considera un veterano en el área del deporte automovilista como el rally. Toyota Supra. A diferencia de los autos ya mencionados, el Toyota Supra ha tenido en el mercado una presencia más antigua, pues nació en 1979. Aunque su producción tuvo una pausa que abarcó desde el 2002 hasta el 2019, hoy en día se mantiene en el mercado. Se derivó del Toyota Celica, aunque de mayor tamaño tanto exterior como interior. A partir de 1986 toma su propio carácter, incluso fue creado su propio logo. En su primera generación, el Toyota Supra fue lanzado para hacerle frente al entonces popular Nissan 280 ZX. La primera generación en 1978 portaba un 2.0 que generaba 123 caballos de potencia. Llegando a su cuarta generación en 2002 tomó un descanso para volver al mercado en 2019 con la quinta generación basado en el concepto del Toyota FT1. Esta vez trabajando con la marca europea BMW, compartiendo chasis y tren motriz con la nueva generación del BMW Z4. En esta generación se ofrecen dos motorizaciones provenientes de BMW con el nombre B48B20 que es de 2.0 litros de 4 cilindros que entrega 254 caballos de potencia. Por otra parte está el B58B30 que es un motor de 6 cilindros en línea de 3.0 litros que genera 350 caballos de potencia. Honda Civic Type R. Debutando en 1972, el Civic es un auto económico para el día a día. En sus primeras generaciones con un motor 4 cilindros solo generaba alrededor de unos 65 caballos de potencia, pero las cosas cambiaron cuando llega la versión Type R en su sexta generación a mediados de los años 90, con un motor de 1.6 litros de 4 cilindros que era poseedor de 182 caballos de potencia. Hoy en día, el Honda Civic Type R se mantiene en el mercado con el estilo hatchback y un intimidante motor VTEC turbo de 2.0 litros, que genera unos dignos 306 caballos de potencia. Mazda RX-7. Introducido en el mercado en 1979, en plena crisis de petróleo, llamó la atención de los aficionados del automovilismo deportivo por su atractivo diseño y su característico motor rotativo 1.5 que generaba 130 caballos de potencia. Siendo la tercera su última generación, en 1992 terminó conceptuado como un verdadero auto de alto rendimiento y por muchos nombrada como la mejor generación, aumentando la potencia de su motor a 236 caballos de potencia y con el polémico motor 1.3 Wankel aligerando su peso haciéndolo de 1270 kilogramos. Por cuestiones de control de emisiones su producción cesó para algunos países en 1996, aunque Mazda lo seguía produciendo para otros, mejorando la potencia con un sistema biturbo alcanzando los 280 caballos de potencia. Finalmente la producción en general cesó en 2002. Mazda MX-5 Miata. Debutando en 1989 con un motor 4 cilindros de 1.5 litros que desarrollaba 113 caballos de potencia, posteriormente en 1994 se le aumentaría el tamaño de los cilindros siendo esta vez de 1.8 litros, lo que mejoró el caballaje de una manera significativa, generando ahora 131 caballos. En su última generación, Mazda ofrece una variante de motores Sky Active de 1.5, 2.0 y 2.5 litros, alcanzando en su versión más
potente, 181 caballos de potencia. Se caracterizó por ser un auto pequeño biplaza colocado en el segmento S. Se ganó su popularidad por tener una divertida conducción, ya que se trata de un motor relativamente pequeño, pero al ser un auto ligero y de tracción trasera se convierte en un feroz rival en la pista. Además de que su precio, a diferencia de otros de su especie, es significativamente bajo, por lo que lo hace un auto accesible para muchos. Hoy en día es el auto deportivo convertible de 2 asientos más vendidos en la historia, contando con 4 generaciones desde sus inicios. Nissan Z, conocido también con el nombre de Fairlady Z o como es denominada cada generación desde el 240Z hasta el 370Z. Debutó en el mercado en 1969 conocido como Datsun 240Z, con un motor de 6 cilindros en línea de 2.0 litros, generador de 130 caballos de potencia, mientras que la versión para Estados Unidos portaba un 2.4 litros, 6 cilindros en línea que generaba 150 caballos de potencia. En su cuarta generación nos encontramos con una versión polémica denominado Nissan 300ZX, con un motor de 6 cilindros en V de 3.0 litros, doble árbol de levas con una variante con turbocompresor e intercoolers dobles, llegó a producir 300 caballos de potencia. Se vendió en Japón del año 1983 a 2001, mientras que en Estados Unidos de 1984 a 1996. La sexta generación, aún en producción, hoy en día se trata del 370Z, poseedor de un poderoso motor de 6 cilindros en V de 3.7 litros que entrega 350 caballos de potencia en su versión Nismo. Mitsubishi GTO, también conocido como Mitsubishi 300 GT, fue un auto japonés producido en los 90s, con una sola generación aunque recibió algunos facelifts. Se produjo de 1990 a 2000 en su país de origen y de 1991 a 1999 en América del Norte, ya que su demanda fue disminuyendo poco a poco, además de que se avecinaban nuevas regulaciones de choque lateral para las cuales el GTO no estaba preparado. Le hizo frente a autos como el Nissan 300ZX, Subaru SVX y Toyota Supra. Con un motor de 6 cilindros en V de 3.0 litros en la versión con turbocompresor llegó a alcanzar los 300 caballos de potencia, mientras que en la versión para Estados Unidos alcanzaba los 320, el cual se denominó VR4. Toyota MR2, un auto deportivo del segmento S de 2 plazas, caracterizado con un motor central que contó con únicamente 3 generaciones de 1984 a 2007. El Toyota MR2 marcó la historia siendo el primer automóvil de motor central producido en Japón. Descrito como un auto pequeño, económico y deportivo, se convierte en el favorito de muchos. Debutó con un motor 4 cilindros en línea de 1.5 y 1.6 litros, aunque tenía la capacidad de portar un 2.0 litros. Su cuerpo pesaba menos de 1 tonelada en su versión para Japón, mientras que en la de Estados Unidos apenas si la superaba con 66 kilos. Su potencia era de alrededor de 128 caballos, dependiendo la versión y el mercado, aunque en su última versión en 2007, con el motor denominado ZZW30, era poseedor de escasos 138 caballos de potencia. Aunque era mayor a la primera generación, era menor a la segunda generación. Por la ligereza del auto seguía siendo rápido, pero la versión más querida fue la segunda, la SW20. Con una cilindrada mayor, era de 2.0 litros que para los ajustes para el mercado de Estados Unidos era de alrededor de 200 caballos de potencia, conocido como Toyota MR2 Twin Cam 16 Turbo. Combinando esto con el reducido peso lo convertía en un monstruo en la pista. Agregando el diseño de esta generación, se le apodó el Ferrari de pobre. Aunque suene despreciable, era por el hecho de que era un auto casi tan potente como un Ferrari del mismo segmento, pero a un precio ridículamente más bajo. Nissan Skyline GT-R. Aunque se introdujo al mercado en los años 50, fue en 1969 que se produjo uno de los que más se hace memoria. Con un motor 2.0 generaba 160 caballos de potencia. Generación tras generación ha marcado la evolución del automovilismo, siendo un experimentado en el mundo automotriz y una joya para todo conocedor de autos. En 1992 se crea una de sus versiones más poderosas, el Skyline GT-R 400R Nismo. Con 6 cilindros en línea de 2.8 litros dejaba de ser un auto para aficionados, pues se necesitaba experiencia para dominar esos 400 caballos de potencia que generaba. Representaba la máxima evolución de los autos deportivos de Japón en su época. Dejando de ser denominado Skyline, en 2009 sale a la venta el remodelado Godzilla, con un poderoso V6 de 3.8 litros, poseedor de 480 caballos de potencia, defendiendo el nombre de GT-R y a su vez la capacidad de Japón para producir autos deportivos que estuvieran a la altura de marcas europeas. En la actualidad sigue muy presente en el mercado, con un motor de 6 cilindros en V de 3.8 litros que entrega 565 caballos de potencia.